Saludos a todos nuestros queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor pueda bendecirles, que la gracia, el amor y la paz de nuestro Dios pueda morar en cada corazón. Es un privilegio para nosotros el poder compartir una vez más la lección de la escuela sabática. Dios nos da este privilegio a nosotros y a ustedes también el poder estudiarlo con nosotros a través de esta página de SMI Reforma El Salvador. En esta oportunidad tenemos una vez más como invitado a nuestro pastor Enrique Ramos, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor Enrique. Muchas gracias, hermano Giovanni. Para mí también es un privilegio poder colaborar en este ministerio. Es un ministerio muy importante donde estudiamos la palabra del Señor a través de este estudio de escuela sabática. Nos enseña cuál es su voluntad y lo importante, ¿verdad?, que nos motiva a poder seguir adelante y teniendo esa esperanza de un día poderlo ver para una vida eterna. Amén. Dios nos da el privilegio, como decía el pastor Enrique, es un privilegio para nosotros el poder tener el estudio y compartirlo con ustedes. Vamos a pedirle a Dios su dirección, su bendición por el desarrollo de esta lección, para que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine y que las palabras que salgan de nuestros labios sean guiadas por Él, sean también aprobadas y bendecidas por nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Vamos a venir en palabras de oración para poder pedirle a Dios su dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, ante tu presencia, estamos de rodillas. Pedimos que nos puedas acompañar en esta hora, que nos des de tu Santo Espíritu y que también, Señor, puedas limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda hallar cabida y pueda obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice el estudio de tu palabra que vamos a tener en esta hora. Ayúdanos para que todo lo que se haya de hacer y de decir esté de acuerdo a tu voluntad y sea de bendición para nuestra vida y para tu iglesia. Quédate con nosotros, bendice a nuestros hermanos y amigos también que han de escuchar esta programación y el estudio de tu palabra, que todos podamos ser bendecidos y llenos de tu Santo Espíritu. Lo agradecemos y lo suplicamos junto al perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos pedido a Dios que nos ayude en el estudio de esta lección. Lección número 23 para este sábado 7 de diciembre de 2024. Queridos hermanos, hay que prepararnos, hay que siempre estar con el deseo de encontrarnos con Jesús en ese día especial que es su día santo. Vamos a tener la lección titulada Ciencia Verdadera. Es la lección número 23 que está titulada Ciencia Verdadera. Voy a leer el párrafo que está acá de introducción y luego vamos a pedirle al pastor Enrique que nos dé un comentario general de lo que vamos a estar estudiando en el desarrollo de esta lección. Dice Job 28:18, de coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. Este es el tesoro que se encuentra en las Escrituras. La Biblia es el gran libro de texto de Dios, su gran educador. El fundamento de toda ciencia verdadera se halla en la Biblia. Cada rama del conocimiento puede ser hallada escudriñando la palabra de Dios. Y sobre toda otra cosa contiene la ciencia de todas las ciencias, la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 79. Pastor Enrique, denos un comentario sobre este párrafo. Muy bien, muchas gracias, hermano Giovanni. Primeramente con el título de la lección, Ciencia Verdadera. Bueno, cuando hablamos solo de la palabra ciencia a nivel terrenal, podemos pensar que es un conjunto de conocimientos. Y en la ciencia, pues encontramos que hay tres ramas principales. Hay ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias formales. De ahí, hermano Giovanni, pues dependen muchas ramas, ¿verdad? De conocimientos terrenales. Pero cuando estamos hablando de ciencia verdadera, estamos hablando de la ciencia, ¿verdad?, de Dios, del conocimiento de Dios, que se adquiere a través del estudio de su palabra. Porque si ciencia es un conjunto de conocimientos, ahora hablando de la ciencia verdadera,
Estamos hablando del conocimiento de Dios, de cómo hacer su voluntad, que encontramos solamente estudiando su palabra. Y como dice también en la introducción, ¿verdad? Que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que la palabra de Dios dice es como un tesoro, ¿verdad? Es un gran libro de texto que nos enseña todas las promesas de Dios para cada uno de nosotros. A través, ¿verdad? De ese estudio de su palabra, podemos tener un conocimiento, ¿verdad? De su voluntad, y eso pues nos va a ayudar, ¿verdad? A encontrar, dice la lectura, la salvación. Así que es importante, ¿verdad? Poder analizar que terrenalmente pueden haber muchos conocimientos, pero el conocimiento verdadero es lo principal, es la base para un día poder ver a Jesús para una vida eterna. Amén. Me llamó mucho la atención el comentario por el pastor Enrique, porque parte de la nota también lo aclara y lo especifica. Él decía que ciencia es un conocimiento, un conjunto de conocimiento y que está dividido en ramas naturales, sociales y formales. Y en la nota dice, cada rama del conocimiento, lo que él decía, está dividido en ramas. Él mencionó tres, las naturales, las sociales y las formales. Pero cada rama del conocimiento, ¿dónde se pueden encontrar? En la Biblia, ¿verdad? En la Biblia hay conocimiento como para la rama, para la ciencia, en la rama de la naturaleza, en lo social y en lo formal, es decir, el mundo, en lo que es la comprensión humana, y todo está en la Biblia. Cada rama de la ciencia podemos encontrar en la palabra de Dios. Por eso es que esa es la ciencia verdadera, el libro de todos los libros. Hay muchos libros, lo que decía el hermano, las ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias formales, pero el libro de los libros que nos habla de la ciencia verdadera es la Biblia. Allí habla de todo. Dios nos ayude a poder entender y poder también valorar ese hermoso libro que nosotros tenemos. Vamos a pasar a las preguntas. Pregunta número 1 vamos a pedirle al pastor Enrique que nos colabore con esta pregunta, en darnos la respuesta. ¿Qué cosas asombrosas revela la verdadera ciencia, pastor Enrique? Muy bien, según la cita de Primera de Juan capítulo 5, el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que, hermano Giovanni, ¿verdad? Son cosas asombrosas que revela su palabra. ¿Qué es lo que nos revela su palabra? Nos revela quién es Jesús, el nombre de Jesús, porque Juan escribe a los que creen. Él dice, para los que creen en el nombre, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Así que cuando nosotros estudiamos esa ciencia verdadera que está en su palabra, nos da a conocer quién es Jesús y que por el nombre de Jesús nosotros podemos ser salvos. Porque lo que nos revela también, ¿verdad? Otra cosa asombrosa es que a través de Jesús podemos tener la vida eterna. No hay otra cosa, no hay otra forma. O como hay personas que enseñan que hay que hacer grandes sacrificios o penitencias para alcanzar el favor de Dios. Pero a través de la Biblia encontramos de que al conocer a Jesús, conocer su nombre, es lo único que nos puede dar a nosotros la vida eterna. Y la nota pues también nos habla, ¿verdad? Que es momento, ¿verdad? De ejercer fe, ¿verdad? En Dios. Comprender que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué más puede hacer Dios por nosotros? Si ya hizo todo. Él ya hizo todo por nosotros al mandar a su Hijo. Así que la Biblia revela al Hijo de Dios y nos enseña que a través de Jesús podemos tener la vida eterna. Y curiosamente, ¿verdad? La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaba acerca de Jesús, señalaba a Jesús. Y el Nuevo Testamento nos revela a Jesús y quién es Jesús y lo que hace por cada uno de nosotros. Así que son cosas asombrosas que revelan esa verdadera ciencia que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, en conclusión con esta pregunta, como ya lo ha dicho el pastor Enrique, ha dado ya la respuesta. En conclusión de esas cosas asombrosas que nos revela esa verdadera ciencia que es la palabra de Dios, él decía al Hijo de Dios. Nos ayuda a conocer quién es Jesús, como lo decía el pastor, y a obtener la vida eterna. Conociendo quién es Jesús, conociendo más sobre Él y aceptándolo y creyendo en Él, ¿qué vamos a obtener? La vida eterna. Así es que, hermanos, esa es la respuesta a esta primera pregunta. Nos revelan al Hijo de Dios, nos muestra quién es Jesús. Nosotros también
somos movidos por la palabra de Dios a creer en Él, al escudriñar y al estudiar todas las evidencias que nos da su palabra de quién es Él, y al creer en Él obtenemos la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Pregunta número 2. Y la pregunta 2 dice, ¿qué esperanza se produce como consecuencia? Cuando nosotros ya conocemos quién es Jesús, también comprendemos que al conocer a Jesús, al creer en Jesús, tenemos la oportunidad de obtener la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es la otra esperanza también que se produce como consecuencia? La fe, es decir, la confianza en quién, en su palabra, la confianza en Dios, la confianza en Jesús, su Hijo, y a creer en todo lo que dice su palabra, las promesas que nos revelan la palabra de Dios, todas esas esperanzas que el Señor Jesús nos dijo en su momento. Esa es la esperanza que se va produciendo como consecuencia de conocer a Jesús. ¿Qué es lo que se produce en nuestra vida? Una fe, el poder de la fe. Por eso dice Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído, ya por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué conocemos nosotros? Las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las escuchamos de su palabra. Nosotros vamos a la palabra de Dios, escuchamos lo que está en su palabra y ¿qué es lo que están ahí? Promesas. Por eso acá nos habla de lo que se está guardado, dice, en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros aguardamos. Esa esperanza, hermanos, es la fe que debe de surgir en nuestra vida, esa seguridad, esa confianza en su palabra y en sus promesas. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener en nuestra vida, esa esperanza. Pastor Enrique, un comentario. Sí, vemos, hermano Giovanni, que las consecuencias, ¿verdad? De conocer al Hijo de Dios, eso nos lleva a poder confiar. Eso es fe, confiar y creer. ¿Y cuando es cuando confiamos en alguien? Cuando lo conocemos. No podemos decir que no confío en alguien que no conozco, ¿verdad? Que encuentro de repente y no le puedo prestar la confianza de vida. En cambio, cuando alguien uno lo conoce por tiempo, ¿verdad? Por años y uno sabe qué tipo de persona es, uno dice, sí puedo confiar. Entonces, con Jesús es igual. No podemos confiar en Jesús si no tenemos una relación con Jesús. Necesitamos, ¿verdad? Tener esa amistad con Jesús para poder decir, en verdad yo confío en Jesús. Porque la nota nos habla de que no tenemos que confiar, dice, en sentimientos. Sentimientos solamente son impulsos, ¿verdad? Posiblemente espontáneos en algunas ocasiones, sino que necesitamos ejercer, ¿verdad? Una fe. Y fe es creer y es confiar, pero confiamos cuando tenemos una relación cercana con Jesús. Él sería una consecuencia, ¿verdad?, de conocerlo. Amén. Por eso es que están enlazadas la pregunta número 1 con la pregunta número 2, porque en la pregunta número 1 nos dice las cosas asombrosas que nos revela la ciencia verdadera. Conocer a Jesús, ¿verdad? Nos muestran quién es Jesús. Y cuando ya conocemos a Jesús, ¿qué es lo que sucede como consecuencia? Confiamos en Él. Confiamos. Porque como decía el pastor Enrique, ya conocemos quién es Jesús y cuando lo hemos conocido y quién es y cómo es Él, pues confiamos plenamente en Él. Nos entregamos por completo a Él. ¿Por qué? Porque confiamos completamente en Jesús. Esa es, hermanos, la respuesta a la pregunta número 2. ¿Qué esperanza se produce como consecuencia? La fe, es decir, la confianza plena en Jesús y en su palabra y en todas sus promesas. Amén. Pregunta número 3, Pastor Enrique. ¿Qué confianza y seguridad están disponibles para cada persona en la tierra? Hay otra, también nos menciona que hay otra confianza y hay otra seguridad que también están disponibles para cada persona en la tierra. Muy bien, llevamos una secuencia, ¿verdad? Que la verdadera ciencia nos revela a Jesús y que a través de Jesús podemos tener la vida eterna. Eso produce fe en nosotros y también ahora una seguridad, como dice Juan. En 1 Juan 5, el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es tener confianza, ¿verdad? Tener una seguridad de que así será. Que cuando nosotros no creemos y no confiamos, dudamos. Pero si tenemos esa confianza en Jesús, estamos seguros que cualquier cosa, dice Primera de Juan, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros vamos a demandar conforme a su voluntad, quiere decir de que no vamos a pedir, como dice Santiago, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, si lo que pedimos va conforme a la voluntad del Señor, dice en 1 Juan que Él
nos va a escuchar, dice, Él nos oye y tenemos la seguridad de que Él va a responder todas nuestras peticiones. Pero ¿quiénes son esos? Claro, en la pregunta dice para cada persona en la tierra. Bueno, eso está disponible para todos, porque la gracia de Dios dice en Tito 2:11 que se revela para todos. Ahora, ¿cómo nosotros aprovechamos esa gracia, hermano Giovanni? El apóstol Pablo decía, en 1 Corintios 15:10, la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, porque él sí aprovechó la gracia. La gracia es para todos, por eso la pregunta dice, para cada persona en la tierra está disponible, pero quien aprovecha es aquella que cree en Jesús, que ejerce fe en Jesús y tiene esa seguridad y esa confianza de que Él nos escucha y va a responder cada una, ¿verdad?, de nuestras peticiones. Por eso también la nota dice, ¿verdad?, cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son fuertes, ¿verdad? Y va relacionado, porque cuando hablamos de oración, tiene que ser con fe, porque si no es con fe, es como dijo Santiago, ¿verdad? Es arrastrada de un lado para otro. Necesitamos, ¿verdad?, tener esa seguridad de que Él sí nos oye, pero todo tiene que ser también, como dice su palabra, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que tiene como resultado, como ya decíamos, el conocer a Jesús. Una vez lo conocemos, confiamos en Él, creemos en Él. Y una vez nosotros hemos creído en Él, le pedimos cosas a Él. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Y cuando le pedimos conforme a su voluntad, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Que Él nos oye. Y todo lo que le pedimos conforme a su voluntad, dice el texto que se leía, el pastor Enrique lo leía, que todo lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque hemos pedido con fe, hemos pedido con confianza, creyendo que lo vamos a recibir y también está de acuerdo a su voluntad. Así es que, hermanos, en conclusión a la pregunta 3, ¿qué confianza y seguridad están disponibles para cada persona en la tierra? Que Él nos escucha. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos contesta. Él nos responde y nos concede lo que le hemos pedido. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 4 y dice así, ¿qué se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios? Ahora viene algo muy interesante. Ya hemos dicho que al conocer a Jesús, creemos en Él, confiamos también en su palabra y en sus promesas, tenemos la seguridad que Él nos puede escuchar y puede concedernos lo que le hemos pedido, pero ¿qué se requiere para que esas promesas se puedan cumplir en nuestra vida? Esa es la pregunta 4. ¿Qué se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios? Hay algo que nosotros también necesitamos hacer. No vamos a recibir las promesas automáticamente, sino necesitamos nosotros hacer algo. Dice San Juan capítulo 9, versículo número 31. Y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores. En la pregunta 3 generalizaba, ¿verdad? Dice cada persona en la tierra. Pero en la pregunta 4 se amplía más y ya nos hace ver algo muy importante. Sabemos, dice, que Dios no oye a quienes, a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué sucede? A este oye. Entonces, ¿qué se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios? Temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Obedecerle, respetarle, amarle y servirle. En una sola palabra del temor, especialmente hacia Dios, están enfocadas todas estas cosas. Respetar a Dios, obedecer al Señor, servirle, hacer su voluntad, estar dispuesto a hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos estas cosas, ¿qué es lo que vamos a recibir? El cumplimiento de sus promesas. Necesitamos hacer esto, temer a Dios. Por eso el texto es bien claro cuando dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Si nosotros queremos que el Señor nos escuche, que el Señor responda también a nuestras peticiones, tenemos que cumplir con estas cosas. El temor hacia Dios es muy importante, es indispensable para poder ver cumplidas sus promesas en nuestra vida y para que nosotros también podamos recibir cada una de ellas y hacer su voluntad. Así que, queridos hermanos, en la respuesta a esta pregunta número 4, nosotros podemos decir que lo que se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios son estas dos cosas. Temor hacia Dios, que ya hemos dicho qué significa el temor hacia Dios, servirle, obedecerle, respetarle y amarle, y estar dispuesto a hacer su voluntad. Ya no hacemos solamente la nuestra. Muchos de nosotros hemos escuchado en más de alguna ocasión que hay muchas personas que dicen, creen en el Señor Jesús
¿Y qué pasa? Ya están salvos o ya todo viene automáticamente, pero no, aquí nosotros vemos que hay algo que tenemos que hacer y es servir al Señor, respetar al Señor, obedecer al Señor Jesús y hacer su voluntad. ¿Tiene algún comentario, Pastor Sí, Enrique? vemos, hermanos, de que ser temeroso de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de temer a Dios, no hablamos de tenerle miedo, porque eso es lo que algunas personas piensan primero cuando dicen temer a Dios, es sentir un temor. Normalmente sí es un temor, pero no para salir corriendo, sino que habla de un temor de entregar, como dice la nota, ¿verdad? Que ellas, hablando de las almas, ¿verdad? Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Muchas veces lo que quiere salir del ser humano es el yo, ¿verdad? El orgullo. Pero no, cuando hablamos de ser temeroso de Dios, es que no va a ser su voluntad, sino la voluntad de Dios, como dice el mismo versículo. Como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Que él cuando era joven, pues él hacía lo que quería, pero después ya no iba a hacer lo que él quería, sino que otro lo iba a someter. Así que ahora nosotros también necesitamos comprender, ¿verdad? Que se requiere, ¿verdad? Que nuestra personalidad sea sometida a la voluntad de Dios. Para ser un temeroso de Dios y aprender a hacer su voluntad y ser de los que tienen ese privilegio, ¿verdad? De que Dios oye y contesta, ¿verdad? Cada una de las peticiones. Así que son requisitos muy importantes que nosotros debemos de analizar. Que Dios está siempre dispuesto, ¿verdad? A escucharnos más cuando hacemos su voluntad. Amén. Amén. Para que nosotros podamos ver cumplidas las promesas de Dios, necesitamos cumplir con todas estas cosas. Lo que nos dice su palabra, lo que nos dice también el espíritu de profecía, lo que hemos aportado cada uno de nosotros, mi persona con el pastor Enrique, necesitamos temer a Dios, pero como él decía, no en el sentido de tenerle miedo o de salir huyendo y corriendo, sino de entregarnos a Él, de someternos a su voluntad y estar dispuestos a hacer su voluntad y ya no la nuestra, para que podamos ver cumplidas sus promesas. ¿Cuántas promesas contiene la Biblia, pastor Enrique? Son 33.000 según un comentario, Exacto, ¿verdad? por ahí, imagínense, son más de 30.000 promesas que están en la Biblia. Y si nosotros queremos que esas promesas se cumplan en nuestra vida, tenemos que temer a Dios y hacer su voluntad. El Señor nos ayude, Dios nos ayude para que podamos nosotros poner de nuestra parte, entregarnos a Dios y poder hacer su voluntad para que todas estas promesas puedan ser cumplidas en cada uno de nosotros. Amén. Pregunta número 5. ¿Quién no peca y qué lo hace posible? Es la pregunta número 5. ¿Quién no peca y qué lo hace posible? Pastor Enrique. Muy bien, hermano Giovanni, según la palabra de Dios, dice que el que es nacido de Dios es el único, ¿verdad?, que ya no peca. Y es muy importante pensar en esta declaración, nacer de Dios. Jesús aconsejaba a Nicodemo. Nicodemo era un príncipe en Israel, era un hombre importante, era un maestro de la ley y él necesitaba saber más de Jesús. Y Jesús fue al grano, ¿verdad? Fue al punto y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así que nacer de nuevo implicaba no solamente como él pensó, de entrar al vientre de su madre y nacer, sino que nacer de nuevo es cada día. A Nicodemo se le explicó de que nacer de nuevo era nacer del agua y del espíritu. Y nacer del agua, pues nosotros lo hemos experimentado a través del bautizo. Ahora lo que nos hace falta a nosotros es nacer del Espíritu Santo. Cada día es un nacimiento que tenemos que experimentar. Como decía el apóstol Pablo, cada día me expongo a la muerte, ¿verdad? O cada día muero, pero al pecado. Porque ya adultos, ¿verdad? Somos pecadores. Claro, Satanás hace una obra de ponernos trampa, ¿verdad? Ponernos tentaciones. Cuando cedemos a la tentación, es que pecamos. La tentación en sí no es pecado. Pero sabemos nosotros, ¿verdad? De que nacer de Dios es una obra que no se hace de un día ni de un año, sino que es una obra de toda la vida. Es nacer del Espíritu Santo. Así que quien no peca es aquel que ha nacido de Dios. ¿Y quién lo puede hacer posible? Pues nosotros solos no podemos, sino que lo hace Jesús, ¿verdad? Es una obra de Jesús en nuestra vida. Y como dice la nota, solamente aquellos dice que se consagran a Él. Aquel que se consagra a Jesús es el que puede lograr
experimentar nacer de Dios para formar parte, ¿verdad?, de ese grupo de personas que un día lo han de ver para una vida eterna. Amén. Entonces, hermano Enrique, en esta pregunta nosotros vemos de que sí se puede vivir sin pecado, ¿verdad? Porque dice, ¿quién no peca? ¿Y qué lo hace posible? Entonces nos da a entender, hermanos y amigos que nos están escuchando, es que sí se puede llevar una vida sin pecado. Hay muchos que creen que no se puede vencer el pecado y que nadie puede vivir sin pecado. Pero la Biblia nos dice que sí. ¿Y quién es el que puede hacerlo? ¿Quién puede lograr ese, ese fruto en la vida? El que es nacido de Dios. Él puede, dice, dejar de pecar. Quien es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, es posible vencer el pecado, es posible obtener la victoria sobre el pecado, pero cuando nos entregamos a Dios, cuando nacemos de Dios, es decir, cuando estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, a desprendernos, desechar y abandonar todo lo que habíamos aprendido en el mundo. Y cuando lo hacemos así, nacemos de nuevo, podemos llevar una vida sin pecado. Pero ¿quién lo hace posible? El pastor Enrique decía, solo Cristo Jesús. Él nos puede ayudar a obtener la victoria sobre el pecado porque Él pudo vencer el pecado. Y si nosotros nos unimos con Jesús, también vamos a obtener la victoria sobre el pecado. Esa es la respuesta y esa es la conclusión de la pregunta 5. El que es nacido de Dios es el que no peca. ¿Y qué lo hace posible? Cristo Jesús. Amén. Pregunta Amén. número 6. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto de lo que hemos venido estudiando? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Recordemos la pregunta 5 y la respuesta. El que es nacido de Dios y lo hace posible Cristo Jesús. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Por el conocimiento de la palabra de Dios, mis queridos hermanos y queridos amigos, nosotros somos transformados. Nosotros somos motivados, somos impulsados a hacer la voluntad del Señor, a conocer más de su palabra, conocemos más de su voluntad y al conocer su voluntad nos damos cuenta lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Eso nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Por eso es que al principio nosotros enfatizamos, el pastor Enrique también enfatizaba al inicio de la lección, es que necesitamos estudiar el libro de los libros, que es la palabra de Dios, porque en ella está enfocada la ciencia de todo conocimiento y del verdadero. Y nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios porque dice, resaltamos el Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Conociendo su palabra. Al conocer su palabra va obrando en nosotros, en nuestros corazones, un cambio, una transformación, porque vamos comprendiendo la voluntad de Dios. Y al comprender la voluntad de Dios, vamos viendo la necesidad que nosotros tenemos de dejar de hacer esto y aprender a hacer lo bueno. Isaías 1:16 dice en la última parte de ese texto, dejad de hacer lo malo. Y el 17 empieza, aprended a hacer el bien. ¿Y cómo vamos nosotros a aprender a hacer el bien y a dejar de hacer lo malo? A través de su palabra. Por eso dice, por la palabra de verdad. Vamos a preguntar al pastor Enrique si tiene algún comentario en base a esta pregunta. Claro, ¿verdad? Aquí vemos de lo que le dice la Escritura del que ha nacido de Dios, ¿verdad? Es a través de su palabra. Eso es un nacimiento muy importante. Yo siempre he analizado, hermano Giovanni, de que nacer de la palabra de Dios es antes todavía de bautizarse. El bautizo ya es algo público que se hace cuando alguien aceptó a Jesús. Pero antes de bautizarse, tiene que experimentar un nacimiento de la palabra. Es cuando la persona practica todos los principios que conocemos de la palabra de Dios sin estar bautizados. Y ha cambiado sus modales, su forma de, hasta su forma de hablar o su forma tal vez también de alimentar. Ha hecho un cambio completo en su vida. Es una señal que ha nacido de la palabra de Dios. Pero también hay un consejo, ¿verdad? Que encontramos en el deseo de toda la gente que dice de que si se estudiara la Biblia como debería hacerlo. Esa expresión como debería me da a entender de que no lo hacemos como se debe. Si estudiamos su palabra, es la obra que hace Jesús, porque anteriormente decíamos que es una obra que hace Jesús en cada uno de nosotros, nacer de Dios.
Y lo hace Jesús a través de su palabra. Ahora, ¿cuál es la labor que nos corresponde a nosotros? Es estudiar su palabra. Porque también dice, ¿verdad? En la nota, y también está en Juan 1:12, a los que le reciben, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero eso es a través de una obra, como dice también, la regeneración que se hace en el ser humano. Estudiando su palabra encontramos todo, ¿verdad? Todo lo que el ser humano necesita saber. ¿Qué más necesitamos nosotros? Solamente dedicar tiempo al estudio de su palabra para poder nacer de nuevo y nacer de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, que entre más conocemos de su palabra, más vamos siendo transformados y aprendemos a hacer su voluntad. En conclusión, a la pregunta número 6, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Que con el conocimiento de su palabra somos transformados y conocemos y aprendemos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Pasamos a la última pregunta. Pregunta número 7. Vamos a pedirle que nos colabore el pastor Enrique ya con esta última pregunta, y con esta finalizamos el estudio de esta lección. ¿Qué conocimiento maravilloso y sublime muestra la verdadera perspectiva de la vida? ¿Qué conocimiento maravilloso y sublime muestra? Muy bien, hermano Giovanni, dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que si nosotros tenemos la secuencia de lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? A través de esa ciencia verdadera es que nosotros conocemos a Jesús y que nos da la vida eterna. Eso nos ayuda a desarrollar fe, nos ayuda, ¿verdad?, a estudiar su palabra. Eso pues nos ayuda a tener la seguridad de que Él nos oye y que somos su pueblo. Así que todo ese conocimiento nos da a entender, como dice la cita, que somos de Dios. Cuando hemos creído en Jesús y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nos da a entender, ¿verdad?, que en este mundo hay dos grupos de personas. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Porque no hay un punto neutral. Juan dice, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que ese conocimiento de saber que somos de Dios es algo, ¿verdad?, muy importante que nos ayuda a seguir adelante. Aún también decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía esa seguridad de que era de Dios. Y él decía en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que nosotros cuando comprendemos y tenemos ese conocimiento maravilloso y sublime que somos de Dios, eso nos va a ayudar pues a seguir adelante en la lucha para un día poder ver a Jesús para vida eterna. Y también la nota nos habla, ¿verdad?, de los mandamientos de Dios. En la nota dice, los primeros 4 preceptos del Decálogo no permiten que separemos de Dios nuestros afectos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos hablan a no tener otro Dios. Nos habla también a no hacer una imagen de cómo puede ser Dios. Nos habla de respetar, ¿verdad?, y honrar el nombre de Dios y de guardar su día, ¿verdad? El día especial de Dios, que es el día sábado. Así que cuando nosotros hacemos esto, eso nos permite, ¿verdad?, comprender que somos de Dios y que no estamos bajo el maligno. Eso nos ayuda a seguir adelante, a permanecer firmes y un día, ¿verdad?, estar con Jesús en ese lugar maravilloso. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Por eso la pregunta dice, ¿qué conocimiento maravilloso y sublime muestra la verdadera perspectiva de la vida? Con todo lo que hemos venido estudiando, como decía el pastor Enrique ya en todo el desarrollo de la lección, todo lo que nosotros aprendemos a través de su palabra, que conocemos a Jesús, confiamos en Jesús, le pedimos a Él creyendo y confiando en sus promesas, aprendemos a hacer su voluntad, a temerle, a obedecerle y servirle, a ser transformados, cambiados y renovados a través de su palabra. Cuando ya nosotros estamos sintiendo esos efectos en nuestra vida, nos damos cuenta que pertenecemos a Dios, que somos de Dios, que ya no somos de este mundo ni del maligno, sino que nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Así que, queridos hermanos, ese es ese conocimiento maravilloso y sublime que nos da su palabra y que nosotros lo comprendemos y lo aprendemos a través del estudio de su palabra, que nuestra vida le pertenece a Dios y que somos de Dios y que ya no somos de este mundo. El pastor citaba ese texto donde dice que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que está
en los cielos. Pero eso lo aprendemos a través de su palabra. Y esto es lo que nos ha enseñado la lección. Por eso es que la lección estaba titulada Ciencia Verdadera. Y al conocer sobre la ciencia verdadera, nos damos cuenta que somos de Dios, que este mundo es del maligno y por ser del maligno pronto va a ser destruido, va a desaparecer, todo mal, todo lo que el mundo ofrece será destruido. Y nosotros no somos de este mundo, sino que somos de Dios. El Señor nos puede ayudar para que siempre podamos estudiar su palabra, podamos comprender estas cosas y nos esforcemos para un día no solamente escuchar de Dios, sino un día poder ver a nuestro Dios. El Señor pueda bendecir el estudio de su palabra y a todos los que nos acompañaron en este estudio. Vamos a finalizar, Pastor Enrique, con una oración. Vamos a pedirle que nos Sí. pueda dirigir a Dios en oración. Amén. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. En este estudio, Señor, de la escuela sabática, es un estudio muy importante. Es una escuela, Señor, donde aprendemos cada día más de ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe para aprender, Señor, de tu palabra, cada promesa, Señor, la esperanza pues, de la vida eterna, que se mantenga viva en cada uno de nosotros. También te pedimos por este programa, Señor, de SMI Reforma El Salvador, este programa de estudio de escuela sabática, por cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que tu palabra, Señor, sea como una semilla que un día pueda dar frutos para una vida eterna. Perdona, Señor, también nuestros pecados. Y bendice a cada uno de tus hijos y a los enfermos y a todos los necesitados también, que tú les puedas ayudar, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos llegado al final de este estudio de la lección número 23, que corresponde para este sábado, 7 de diciembre. Fue un privilegio, queridos hermanos y amigos, el poder compartir con ustedes. Agradecemos en primer lugar a Dios por habernos dado este privilegio y al pastor Enrique también por acompañarnos en este estudio. Gracias, hermanos. Para mí es un privilegio poder colaborar en este programa tan especial. Amén. Que el Señor les pueda bendecir, el Señor pueda acompañarles y desde ya les deseamos a todos un feliz santo sábado. Que la gracia y la misericordia de Dios pueda estar en cada uno de sus corazones. Amén.